El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que guardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Biblia de Jerusalén, siendo aún más exacta, un poco más cercana a la fuerza de la expresión bíblica, dice para que queden de manifiesto las intenciones de muchos corazones. La manifestación del Señor, de la palabra hecha carne, comienza a sacar a la luz las intenciones de los corazones. Una manifestación verdadera del Señor, cuando es verdadera y cuando es la revelación suprema de su amor y se revela como tal, saca a la luz las intenciones de los corazones. Es decir, deja ver por encima qué es justo y qué es pecador. Y por eso advierte Simeón en esta profecía a la Virgen que a ella misma una espada le traspasará el alma. ¿Por qué? Porque ese mismo niño que es motivo de consuelo y alegría para ella, por ese mismo niño y por causa de él, también va a recibir muchos dolores y muchas heridas, porque no todos lo acogerán. San Juan empieza así el prólogo del Evangelio. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios, y por ella se hicieron todas las cosas. Vino al mundo, y el mundo no la conoció. Vino a los de su casa, a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo acogieron y lo recibieron, les dio capacidad, poder, gracia, para ser hijos de Dios. Es verdad que Dios se nos ha estado revelando de muchas maneras
de muchas formas, pero dice la carta a los Hebreos que ahora se nos ha manifestado y se nos manifiesta de manera total en su querido Hijo. Y al manifestarse Jesús, en la máxima expresión del amor de Dios para nosotros, la máxima revelación del amor del Padre para nosotros, la palabra que se hace carne, que se hace en la Eucaristía carne y sangre, al revelarse de esta manera, el Señor va dejando al descubierto las intenciones de muchos corazones. La revelación del Señor en su palabra. Hoy nos dice San Juan que cómo se da cuenta uno si verdaderamente conoce a Dios o no lo conoce. ¿Cuál es el bieldo o el colador o el discernimiento que nosotros debemos utilizar para saber si en nosotros y aún alrededor hay un verdadero conocimiento de Dios o no hay un verdadero conocimiento? ¿Quiénes son los que conocen o conocemos a Dios, sí o no? En una cosa dice San Juan, en que guardamos su palabra. De hecho, en el Evangelio repetidas veces lo va a decir el Señor. Condiciona, por ejemplo, el vínculo de la amistad con Él al cumplimiento de su palabra. ¿Quiénes son mis amigos? Los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Esos son mis amigos. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, los que cumplen lo que Cristo está manifestando y diciendo, porque esa es la voluntad del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escúchenlo. Mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Quién verdaderamente me ama? Dirá también en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Si alguno me ama, cumple mis mandamientos, vendremos a morar en él y habitaremos en él. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Hoy es muy fácil darnos cuenta si hay conocimiento de Dios o no hay conocimiento de este amor de Dios en el cumplimiento de su palabra. Por ejemplo, San Pablo nos viene a decir que la fe no anula los mandamientos. Hay gente que cree que tiene mucha fe y que conoce mucho a Dios y que ama a Dios sacrificando los mandamientos. Y de hecho al cumplimiento de los mandamientos, de los 10 mandamientos, le llama legalismo o perfeccionismo. Y hay algunos católicos que se mueven así y creen que conocen y aman a Dios y que tienen el mayor conocimiento de Dios porque no tienen que cumplir. Ya yo no me baso en ese legalismo. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que lo más importante, se lo dijo al escriba, era amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas del ser y al prójimo como a sí mismo. Y en eso se encierra toda la ley, entonces no hay que cumplir mandamientos. Y hay gente que con este manto, poniéndose este manto, infringen los mandamientos. No les importa cometer robos. No les importa ultrajar la obediencia a los padres. No les importa mentir, levantar falso testimonio, difamar, calumniar. No les importa disimular el error. No les importa alimentar la envidia, los celos. No les importa vivir infringiendo el 6º mandamiento de la pureza. Pero yo amo a Dios, ¿sí? Pero violo los demás 7, 8 mandamientos, ¿sí? Y no se están dando cuenta que los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos hay 2 grupos. Unos que son los primeros dirigidos al amor a Dios y los otros dirigidos al amor al prójimo. O sea que es una cosa contradictoria en la gente hoy. Pero ¿cómo nos damos cuenta que hay conocimiento del amor de Dios? En la observancia de los mandamientos. Quien verdaderamente conoce a Dios, guarda sus mandamientos, nos dice San Juan hoy. ¿Cómo más nos damos cuenta que una persona está perseverando en la fe cristiana? Porque hay gente que dice, no, pues padre,
yo estoy aquí perseverante en la fe cristiana. ¿Cómo nos damos cuenta que verdaderamente es perseverante en la fe cristiana? ¿Sí? Dice San Juan hoy que debe vivir como Cristo vivió. Imagínense a Cristo infringiendo, vayan, busquen ustedes en la vida de Cristo infringiendo los mandamientos. A ver, ¿qué mandamiento infringió el Señor? Padre, pero yo persevero en la fe. Yo soy muy perseverante en la fe. No, vaya con otro manto, vaya con ese manto a misa para que vea. ¿Sí? Dicen por ahí. Hay algunos que nos las creemos de muy perseverantes porque exteriormente, no interiormente, exteriormente hacemos ver testimonio de perseverancia, pero falta ver si ese signo externo es consecuente con lo que se vive internamente y de manera privada en relación a la vida con el Señor Jesús. Y eso nos está pasando a todos los sacerdotes. Muchos sacerdotes somos muy incoherentes. Nos ponemos clériman, ornamentos, hábitos, los religiosos, las religiosas, ¿sí? Los laicos. Hoy eso está de moda, ¿sí? Mostrar una apariencia externa de católico, de creyente, de fe, ¿sí? Con buenos signos religiosos, camisetas, medallas, rosarios externos, escapularios, ¿sí? Algunos hasta tatuajes se hacen del Señor y de la Virgen, ¿sí? Pero eso lo vivió Cristo. Eso era lo que hacía Cristo. Cristo vivía así de esa manera. De hecho, fue uno de los reproches grandes a los fariseos, que se colocaban filacterias, ¿sí? Y grandes ornatos. Y les decía el Señor que parecían sepulcros blanqueados, bien aparentes por fuera. Uno lo ve por los sepulcros de los cementerios, sí, pero vaya, quite esa tapa, sí, o esa lápida y meta la cabeza allá adentro a ver qué hay, sí. Corrupción. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos perseverando en la fe? Que obramos, vivimos como Cristo vivió. Considerar hoy que es imposible vivir como el Señor vivió, y eso es falta de fe. Por ahí se empieza a detectar de que no hay fe. Porque a nosotros en el bautismo nos capacitaron con todas las fuerzas necesarias para vivir como el Señor vivió. Y en las misiones diferentes que tenemos, tanto los sacerdotes en el estado de vida jerárquico, como los religiosos y las religiosas en el estado de vida consagrada, como los fieles laicos bautizados, tanto en la vida matrimonial como de soltería, a todos se nos ha capacitado con gracias suficientes para cumplir la misión particular que el Señor nos encomendó. Hoy hay un pesimismo muy grande en la iglesia. Hay algunos que son pesimistas para creer que se puede ser fiel al bautismo, que se puede ser fiel a la vocación particular, y prefieren vivir en el conformismo del pecado y del relativismo, diciendo que la misericordia de Dios así lo acepta. Y eso es contradecir al mismo Dios, y como dice San Juan hoy, decir que Dios es un mentiroso, ¿sí? Porque Dios no es mentiroso. Y Dios no nos va a exigir y no nos va a pedir algo que no nos haya dado. Dios nos está pidiendo lo que nos dio. Nos dio un talento, de un talento nos pide razón. Nos dio 5, de 5 nos pide razón. Nos dio 10, de 10 nos pide razón. Pero a todos se nos dio talentos y capacidades. O está el otro extremo, ¿sí? Del pesimismo, que es más bien no seguir al Señor y cobardemente alejarse de Él, porque prefiero mejor vivir la vida mundana
que ajustarme a lo que el Señor me pide, aun sabiendo que es posible vivir así. Pero es mejor entretenerse en la vida mundana y pecaminosa que seguir al Señor. Entonces, miren cómo la palabra de Dios que se nos manifiesta, se nos revela, va sacando a la luz todas estas cosas. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta escuchar la palabra de Dios porque se asusta, ¿sí? Y como la palabra de Dios dice, la carta a los hebreos, entra como una espada, y cuando la espada entra a cortar y a dividir, ¿sí? Y a dejar lo que sirve y lo que no sirve. Hoy el Señor se está manifestando como una iluminación de conciencia. Lamentablemente hay gente que le tuvo susto a esto y le está teniendo susto y no quiere dejarse confrontar por el Señor. Y se está escondiendo, ¿sí? Y por eso le gusta escuchar, escogen Eucaristías a la carta, escogen discursos a la carta, escogen celebraciones a la carta, escogen instrumentos a la carta, porque hay de todo, ¿sí? De todo. No hay una época en la que hayan más instrumentos con manifestaciones disque sobrenaturales que hoy. Hoy la Virgen le está hablando a todo el mundo. Hoy el Señor se le está manifestando a todo el mundo. Hoy hay una cantidad de manifestaciones sobrenaturales. Hoy hay profetas de toda clase. Y no, para que ustedes se sorprendan. Y con hechos sobrenaturales, no naturales. Miren, hay muchos, menos mal el Señor nos lo advirtió en su palabra, ¿sí? Que muchos elegidos iban a ser engañados. Y hay gente que está absolutizando esto. ¡Qué terrible! Hay gente que está utilizando al demonio en manifestaciones sobrenaturales para que le cuente el curso del mundo, imagínense. Y están utilizando el recurso del demonio en liberaciones para saber qué deben pensar de los demás cuando es el padre de la mentira. Nada más terrible que esto. Miren, hay instrumentos que a lo mejor Dios los llamó y les dio una gracia especial, ¿sí? De visión, una revelación profética, de vidente, pero muchos se están dejando engañar por el demonio. Y el diablo también tiene capacidad de adivinar. Padre, es que me dijo todo mi vida y nadie la sabía. El diablo también tiene esa capacidad. Hay demonios que son adivinos. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos presenta cómo San Pablo y creo que la Bernabé se enfrentaron con un espíritu de esos. Había un espíritu adivino en algunos, ¿sí? Y hoy lo ve uno claramente. Hay gente que está recibiendo supuestas revelaciones del Señor y no son del Señor, son del demonio. Y están siendo instrumentos en la misma vía del Señor de espíritus adivinos, si es verdad, que le ven las cosas a la gente. Y cosas que la gente solo lo sabían en particular y se lo dijeron todo. Cada uno, dice Santiago, es arrastrado por su propio deseo. A la gente que le gusta ir detrás de estas cosas, por allá mismo los enreda el diablo. Y Dios deja y permite y tolera eso por nuestra obstinación. Hay espíritus pitonizos. Miren, hay instrumentos que se atacan en la iglesia hoy estamos así, hasta en este camino de lo sobrenatural. Instrumentos de Dios que contradicen a otros instrumentos de Dios. Instrumentos de Dios que le dicen a otros que son de Dios que están en el error. Puros espíritus pitonizos que utiliza el diablo. Y también les muestra cosas sobrenaturales. Satanás tiene capacidad de eso. Menos mal Santo Tomás de Aquino y la iglesia lo acepta así. Tiene un tratado sobre los ángeles y nos habla de la naturaleza y la capacidad que tienen para obrar los ángeles, y esto no lo perdieron los ángeles caídos. Por eso es tan grave y tan delicado que la gente hoy
ande detrás de instrumentos, detrás de visionarios, detrás de profetas, detrás de mensajes. Esto es muy delicado y la gente no se está dando cuenta el nivel de gravedad que esto está teniendo. Y el diablo está engañando a gente buena, gente que quiere hacer la voluntad del Señor, pero que no está buscando al Señor donde lo debe buscar. ¿Por qué Simeón lo pudo encontrar? Porque no se dejó enredar. No crean que en la época de la Virgen de San José, de Simeón y de Ana, no había este tipo de cosas también, porque todo el mundo estaba esperando al Mesías. Hoy la gente, esta ansiedad está en el corazón de la gente, la segunda venida del Señor. Y es verdad que está cerca. Y en una tensión como estas, en un drama como el que estamos viviendo, porque el Señor está cerca, eso es verdad, está cerca en su segunda venida, en un drama como estos el diablo aprovecha para pescar, es donde más aprovecha. Y si nosotros no estamos donde debemos estar, nos pueden enredar. Facilísimo. Simeón, que también se enfrentaba a estas cosas, porque no crean, también había profetas, había estudiosos de la Biblia también, pero estaban perdidos. De hecho, las sectas más importantes del judaísmo estaban desviadas casi todas, que no reconocieron al Mesías cuando se manifestó. ¿Dónde estaba Simeón? En el templo, en vigilia y en oración, orando al Señor día y noche. ¿Dónde estaba Ana? Y por eso lo vieron, y por eso lo pudieron contemplar al verdadero Mesías, al auténtico Mesías, en el templo. No nos dejemos engañar. Miren, sabemos que Dios, y así lo ha creído la iglesia, y lo ha confesado la iglesia, Dios se construyó un templo. San Luis María Griñón de Montfort dice que Dios creó un mundo para el hombre terreno y lo llamó tierra, sí, paraíso. Dios creó un mundo para sí mismo y lo llamó María. Es el templo, la morada de Dios. Y por eso es tan importante que en vez de nosotros andar perdiendo tiempo por ahí, haciendo una cantidad de cosas, nos pongamos a rezar el Santo Rosario con el corazón. Con el corazón. En vez de uno sacar 20, 30 minutos o una hora para andar escuchando por ahí cosas que uno no sabe si le van a servir o no le van a servir o con qué sorpresa se va a encontrar, péguese el rosario y hágalo con el corazón y con el alma, porque en este templo se puede encontrar al Mesías, como Simeón. Se puede encontrar la manifestación de Dios. En vez de andar perdiendo el tiempo por ahí, buscando instrumentos, a ver qué me dicen, qué palabra profética tienen para mí, póngase a leer la palabra de Dios, el Evangelio, y pida el auxilio del Espíritu Santo y verá que no le va a fallar. Y ahí está toda la revelación. Todo lo que nosotros queremos saber de lo que va a pasar. Todo ahí está. Ya los cristianos sabemos qué va a pasar. Ya sabemos qué va a suceder. ¿Sí? Y por eso no nos asusta que la iglesia esté siendo sacudida. Y por eso no nos asusta que haya traición incluso dentro de la misma jerarquía. Y por eso no nos asusta de que haya traición dentro de la misma vida consagrada, de que haya perversión. Y por eso no nos asusta de que dentro de los fieles laicos bautizados también hayan engañados, viviendo en la tiniebla y en la oscuridad. No nos asusta, porque sabemos que el Señor ya lo ha dicho, que eso va a pasar. Y por eso no nos asusta la traición dentro de nosotros mismos, porque el Señor ya lo dijo. Y la gente por ahí buscando a ver profetas que le dice qué me va a pasar, a ver qué me va a pasar, qué me va a suceder. Ya sabemos que el que quiera ser fiel al Señor va a ser perseguido. Eso está sentenciado por el Señor, va a ser calumniado, ¿sí? Y va a ser llevado incluso hasta la muerte. Ya eso lo sabemos. ¿Para qué querer saber más cosas? Si el Señor fue concreto. Y ir a la palabra de Dios para vivir como el Señor vivió. Miren, por andar la gente así,
nos andamos equivocando tanto. Esta pandemia, la gente está esperando que venga, a ver, la iluminación de conciencia. Vino la pandemia como un instrumento del Señor y comenzó a sacar todas las cosas a la luz, ¿sí? Y fue en torno a la Eucaristía, templos cerrados, capillas cerradas, la recepción eucarística de cualquier manera, a la gente le daba miedo ir a misa. Imagínense, Simeón iba al templo a buscar al Salvador y la gente le daba miedo ir a misa porque se moría, se contagiaba así. Y hasta recibir al Señor en la boca le daba miedo porque se morían, ¿sí? Pues el que se murió recibiendo al Señor, bienaventurado, porque es derechito para la vida eterna, ¿sí? Y creyendo en Él. Y la gente está esperando un signo, está esperando signos, que a ver cuándo viene la iluminación de conciencia. Ya está, esto está sucediendo procesualmente. Y no, eso es lo más terrible, que no nos estamos dando cuenta de la manifestación del Señor. Luego el tema de la vacuna en Colombia con el tema de las elecciones. Y por andar enredados, haciendo lo que no debemos hacer, buscando al Señor donde no lo debemos buscar, ahí está la gente, la grieta espiritual que abrimos los colombianos, moralmente hablando, en Colombia, por votar por el mal menor, es una puerta que se le abrió al diablo. Y el cristiano que lo hizo le abrió brechas al diablo, para que pudiera entrar y salir cuando quisiera. Así de sencillo. Y la gente se turba por esto. Es que así resulta la palabra de Dios, para unos amarga y para otros dulce. Aquí se lo dice Simeón a la Virgen, de manera profética. Ese está puesto para caída y elevación de muchos. Entonces, la gente no quiere, mire, la gente está tan ciega. Es increíble. Yo estaba con un grupo y estaba hablando de esto del mal menor, después de elecciones. Y les leí del catecismo, del magisterio infalible, les leí los 2 numerales que trae, que la iglesia, sintetizando todo lo que ha dicho la tradición, el magisterio de la iglesia, dice la iglesia acerca del acto moral y de decidir en conciencia. No está bien hacer el mal para obtener el bien. Se los leía y después venían y me refutaban, pero si lo está diciendo la iglesia, no soy yo. Eso no es autoría del Padre Omar, es autoría de la Iglesia Santa, Católica, Apostólica, ¿sí? Que ha recibido la autoridad de nuestro Señor para interpretarla. Así está de ciega la gente. Uno se da cuenta que ahí ya está actuando el mal. Toda resistencia de ese tipo, si es la Iglesia, es que no es nadie más, es la Iglesia Católica a quien el Señor le dio la autoridad para interpretar la fe, y a quien todos, desde el Papa hasta el último bautizado, le debemos no solamente respeto, sino obediencia en conciencia. Todos, desde el Papa hasta el último bautizado, sacerdotes, obispos, todos. Pero la rebeldía más grande hoy frente a nuestra mamá, la iglesia, está en nosotros mismos, los sacerdotes. Con el tema de la recepción eucarística, la rebeldía más grande, la desobediencia más grande, el antitestimonio más grande de rebeldía ha estado en nosotros los sacerdotes y los consagrados, y en los que se dicen amar la iglesia. Es paradójico, pero no le estamos haciendo caso a la iglesia. Y hay gente que hizo esto. Cogió y sacó textos del contexto para defender sus propias posturas, sus propios criterios. Qué grave, qué dañino. Manipularon a la iglesia para defender sus propias posiciones e intereses. Ya sabemos, por lo que nos dice hoy San Juan en su primera carta, quiénes son los amigos del Señor, quiénes verdaderamente conocen a Dios, quiénes son los que verdaderamente caminan y están perseverando en la fe, y quiénes no.
no por lo que yo estoy diciendo, aquí está en la palabra del Señor. Y a esta palabra sí le debemos obediencia de conciencia. Quien la rechace, está rechazando al Señor. Rechaza a Dios mismo. Así es. Porque es la palabra de Dios. Aquí no es una palabra humana. Y esto es infalible. Es la palabra del Señor. Pero ese es el nivel de apostasía que hoy estamos viviendo. Una apostasía en lo práctico. ¿Qué tenemos que hacer? La Eucaristía es nuestra salvación. Miren, ustedes fíjense de quien hoy esté amando entrañablemente la Eucaristía, pero no por lo que les digan, porque hay gente que sabe hablar muy bonito de la Eucaristía, pero no aman la Eucaristía. A mí ya me ha tocado verlo como sacerdote. Yo voy a predicar en diferentes grupos y lugares y veo el maltrato y el abuso con la Eucaristía, y veo en los discursos y en la forma en que hablan y predican de la Eucaristía unas bellezas. Deslumbran a cualquiera, pero en la práctica me ha tocado ver los abusos con la Eucaristía. Hay que amar la Eucaristía, amarla profundamente. Y la Eucaristía se convierte hoy para nosotros en un punto de referencia en torno a la verdad, en torno al amor de Dios, en torno al verdadero camino. Yo me he encontrado sacerdotes que dicen, no, Padre Omar, es que hay que defender la verdad, tenemos que ser fieles, dar testimonio. Y después me quedo desinflado cuando me pongo a ver sus comportamientos y actitudes en relación con la Eucaristía, en relación con la verdad de la palabra de Dios, en relación con la moral cristiana. Yo digo, qué decepción. Qué decepción. Hay algunos que les da miedo hablar abiertamente. Y qué bueno, y este tiempo que estamos viviendo y lo que va a seguir ocurriendo, porque el Señor, gracias a Dios, va a seguir permitiendo cosas. Va a seguir para que nos vayamos dando cuenta quién es quién. ¿Sí? Sobre todo porque a estos les gusta ser maestros, guías. A estos les gusta ser de directores espirituales. A estos les gusta ser de consejeros de la humanidad. Y cuando a alguien se le presenta ahí, ojo que hay que poner mucho cuidado. ¿Sí? No llaméis Padre a nadie en esta tierra, dijo Jesús. Porque uno solo es vuestro Padre, y es mi Padre el que está en los cielos. Y ni siquiera Jesús, yo no hago nada por mi cuenta. Yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre. No os dejéis llamar maestros. Y hoy dentro de la iglesia hay una cantidad de gente que le gusta que le estén diciendo que es el santo más grande de esta historia, hay gente ya canonizada en vida. Yo no sé cómo lo hacen, pero así es. Sacerdotes canonizados en vida. Bueno, y saber que otra de las armas del diablo para llevarnos al infierno es la adulación. ¿Sí? Es la adulación. Predicadores que son canonizados en vida. Y les gusta la farandulería, les encanta, ¿sí? Y cuando no la tienen, qué tristeza y hasta depresión, ¿sí? Así estamos hoy. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro. No os dejéis llamar guías, porque uno solo es el camino. Y se llama Jesús. El Padre, menos mal el Padre Celestial, habló 2 veces en la Sagrada Escritura. Sí, en el Nuevo Testamento. Para decirnos que Jesús era su Hijo, que en Él se complacía y que lo escucháramos a Él. San Pablo todo lo que abrió su boquita, tanta predicación, para decirnos una sola cosa: que Cristo el Señor es absoluto, y a causa de Él
ya nada tiene valor para mí. Por Él lo perdí todo y considero todo conocimiento, aún teológico, basura en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor. Miren, para los que absolutizan a veces las doctrinas humanas, ¿sí? Santo Tomás de Aquino tiene un testimonio muy lindo y es el doctor angélico y la Iglesia nos lo recomienda con un nombre extraordinario y es verdad. Su doctrina fue una gracia de Dios. Pero ya al final de su vida él tuvo una experiencia muy fuerte con el amor del Señor y iba a quemar la Suma Teológica, porque dijo que eso no era nada en comparación a lo que era el amor del Señor. Y el amor del Señor lo tenemos manifestado en la Eucaristía. Entonces aprendamos de Simeón, que buscó al Señor en la oración. ¿Sí? Hoy, miren, qué pesar. La Iglesia está muy enferma. Estamos muy enfermos como cuerpo místico, arrastrados por un activismo que nos tiene enfermos al más alto nivel. ¿Sí? Hoy en la Iglesia muchos ya no creen en la oración y creen que las almas se salvan, ¿sí?, haciendo muchas cosas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Saben por dónde empezó la perdición de la jerarquía de nosotros? Sin decir que todos los sacerdotes hoy estamos desviados, ¿sí? Muchos podemos estar en el error, pero hay sacerdotes buenos, contados, muy contados, y son los que andan más ocultos, así como Simeón. Casi nadie sabe de ellos. Eso sí, lo van a identificar por eso, porque son los más ocultos. No crean que somos los más mostrones, ¿sí? No, los más ocultos. Esos son los que están sosteniendo la Iglesia. Ayer el Papa Francisco dijo algo tan hermoso del Papa Benedicto XVI. ¡Qué belleza lo que dijo! Pidió oración por el Papa Emérito Benedicto XVI, que está muy enfermo. Dijo, recen por él, porque con su silencio está sosteniendo a la Iglesia. Dicho por el Papa Francisco. Ahí está el verdadero testimonio de los que hoy sostienen a la Iglesia. Esos que andan guardados, ocultos. ¿Ustedes creen que Dios, como ama a esas almas, va a dejar que se las dañen con vanidad y las oculta? Y las va a ocultar más, así como Simeón. ¿Sí? Sostiene a la Iglesia con su testimonio, con su amor a la Eucaristía, su amor a la fe. Diario no le falta la Eucaristía al Papa Benedicto XVI. Ya no puede celebrar, le celebra a su secretario personal, pero vive de la Eucaristía. Qué testimonio tan grande, un hombre anciano, con tantas enfermedades, pero ahí está al altar todos los días, al pie del sagrario, todos los días, ahí delante del Señor, rezando el rosario a la Virgen. Eso se la pasa haciendo todos los días. La oración en el silencio sostiene a la Iglesia. Y dice el Papa Francisco que para que persevere en ese testimonio de amor por la Iglesia hasta el final. Ese conoce al Señor, ¿sí? Ese lo ama, ese está perseverando en la fe, sin farándula, sin nada. No crean que lo más notorio hoy es lo más cercano al Señor. Lo más notorio es lo más distante del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,